¿Y si la mayor guerra de la historia reciente nunca hubiera ocurrido como la conocemos? Puede sonar extraño, porque todos hemos escuchado hablar de la Guerra Fría como uno de los momentos más tensos del siglo XX. Pero lo interesante no es solo lo que pasó, sino lo que evitó que pasara. Porque aunque no hubo un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias, el mundo vivió durante más de 40 años bajo una amenaza constante, silenciosa y, en muchos momentos, aterradora. Sin embargo, si cambiamos el enfoque y nos preguntamos qué habría pasado si ese tipo de conflicto nunca se hubiera desarrollado de esa manera, entramos en un terreno mucho más interesante, casi inquietante. Para entenderlo bien, hay que regresar al final de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba en ruinas, millones de personas habían muerto y el equilibrio de poder global había cambiado por completo. En ese contexto, dos países emergieron con una fuerza abrumadora: Estados Unidos y la Unión Soviética. No solo eran potencias militares, eran símbolos de dos modelos opuestos de organización social, económica y política. Esa diferencia ideológica fue el combustible de una rivalidad que definiría el orden mundial durante décadas. Pero aquí está lo curioso. Esa rivalidad nunca explotó en una guerra directa. En lugar de eso, se convirtió en una tensión permanente, en una especie de partida de ajedrez global donde cada movimiento podía tener consecuencias catastróficas. La doctrina de la destrucción mutua asegurada hizo que ambas partes entendieran que un ataque directo significaba el fin de todo. Y ese miedo, aunque suene contradictorio, fue lo que mantuvo la paz entre ellas. Ahora bien, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si ese equilibrio nunca hubiera existido? Si en lugar de una tensión contenida, el mundo hubiera evolucionado directamente hacia un modelo de conflictos como los actuales, donde no hay reglas tan claras ni líneas tan definidas? Para responder eso, primero hay que observar cómo son los conflictos hoy. Ya no vivimos en un mundo dividido en dos bloques rígidos. Hoy el escenario es mucho más fragmentado. Potencias como China, Rusia y Estados Unidos siguen siendo actores clave, pero no controlan el mundo de la misma forma que antes. Hay múltiples centros de poder, intereses cruzados y conflictos que no siempre son directos ni evidentes. Mira lo que ocurre en la invasión rusa de Ucrania. No es simplemente una guerra entre dos países, es un conflicto que involucra sanciones económicas, apoyo militar indirecto, guerra informativa, presión diplomática y una batalla constante por la narrativa global. Es un ejemplo perfecto de cómo han evolucionado los conflictos. Ya no son solo militares, son multidimensionales. Si trasladamos ese modelo al pasado, el panorama cambia por completo. En lugar de dos bloques relativamente estables, el mundo habría estado lleno de conflictos simultáneos, con alianzas cambiantes y una mayor incertidumbre. Durante la Guerra Fría, aunque la tensión era alta, existía una especie de orden. Cada lado sabía hasta dónde podía llegar. Había líneas rojas, aunque no siempre explícitas. Sin ese marco es muy probable que las guerras indirectas hubieran sido reemplazadas por enfrentamientos más directos. En lugar de conflictos como la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam, donde las superpotencias apoyaban a distintos bandos sin enfrentarse directamente, podríamos haber visto intervenciones abiertas, repetidas y cada vez más peligrosas. Y eso aumenta significativamente el riesgo de escalada nuclear. Porque hay algo que no podemos ignorar. Durante la Guerra Fría, el mundo estuvo varias veces al borde de la destrucción total. Uno de los momentos más críticos fue la crisis de los misiles en Cuba, donde una mala decisión podría haber desencadenado una guerra nuclear. Pero incluso en ese punto, ambos lados decidieron retroceder. Había una conciencia clara del riesgo. En un mundo sin ese tipo de equilibrio, esa conciencia podría no haber sido suficiente. Con múltiples conflictos activos y menos control centralizado, la probabilidad de un error catastrófico habría sido mucho mayor. Es decir, la ausencia de la Guerra Fría tal como la conocemos no necesariamente habría hecho el mundo más seguro. De hecho, podría haberlo hecho mucho más peligroso. Otro aspecto clave es la tecnología. Durante la Guerra Fría, la competencia entre potencias impulsó avances enormes. La carrera espacial, por ejemplo, llevó a la creación de programas como los de la NASA y avances en computación, comunicaciones y defensa. Era una competencia intensa, pero con objetivos relativamente claros. Hoy, en cambio, la tecnología es un campo de batalla completamente distinto. Los conflictos actuales incluyen ciberataques, inteligencia artificial, manipulación de información y control de datos.
Es una guerra menos visible, pero igual de importante, y en muchos casos más difícil de regular. Si ese tipo de guerra tecnológica hubiera surgido antes, en un mundo sin la estructura de la Guerra Fría, el desarrollo podría haber sido más caótico. Más actores, menos control, más usos impredecibles. La tecnología no solo como herramienta de progreso, sino como arma constante en múltiples frentes. También hay una diferencia fundamental en cómo se percibe el enemigo. Durante la Guerra Fría, el enemigo estaba claramente definido. Era el otro bloque, con una ideología opuesta. Eso simplificaba la narrativa, tanto para los gobiernos como para la población. Hoy, en cambio, el enemigo no siempre es claro. Puede ser un país, pero también puede ser una red, una organización, incluso una campaña de desinformación. Esa ambigüedad genera una sensación de incertidumbre constante. No sabes exactamente contra qué estás luchando. Si llevamos esa incertidumbre al pasado, el impacto en las sociedades habría sido enorme. Más desconfianza, más polarización, más dificultad para construir consensos. Porque cuando no tienes un enemigo claro, todo se vuelve más confuso. La economía es otro factor clave. Durante la Guerra Fría, el mundo estaba dividido en sistemas económicos separados. Hoy, en cambio, vivimos en una economía global interconectada. Países que compiten entre sí dependen al mismo tiempo unos de otros. Eso cambia completamente las reglas del juego. En los conflictos actuales, las sanciones económicas pueden ser tan efectivas como las armas. Cortar el acceso a mercados, bloquear recursos, limitar el comercio. Todo eso forma parte del conflicto. Y muchas veces el impacto es global. Si esa interdependencia hubiera existido desde el principio, los conflictos del siglo XX habrían sido muy distintos. Las guerras no solo se habrían librado en el campo de batalla, sino también en los mercados, en las cadenas de suministro, en la economía global. Y eso habría afectado a muchos más países, incluso a los que no estaban directamente involucrados. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué habría pasado si el mundo no hubiera vivido la Guerra Fría como la conocemos y, en cambio, Faroz hubiera evolucionado directamente hacia el tipo de conflictos que vemos hoy? Lo más probable es que el mundo hubiera sido más impredecible, más fragmentado. Tal vez con más guerras abiertas en ciertos momentos, pero también con una complejidad mucho mayor desde el principio. La Guerra Fría, con todos sus riesgos, creó un marco, una estructura, una especie de equilibrio basado en el miedo. Los conflictos actuales, en cambio, reflejan un mundo donde ese equilibrio ya no existe de la misma manera. Es un sistema más flexible, pero también más inestable, más difícil de controlar, más difícil de entender. Y hay algo importante en todo esto. Muchas veces pensamos que el pasado fue más peligroso porque existía la amenaza nuclear constante. Pero el presente tiene sus propios riesgos, diferentes, más sutiles, pero no menos importantes. La guerra ya no siempre es visible, no siempre tiene un inicio claro ni un final definido. Hoy los conflictos pueden desarrollarse en silencio, a través de datos, información, economía, influencia. No siempre vemos tanques o misiles, pero eso no significa que no haya una lucha constante. Y quizá esa sea la verdadera diferencia entre la Guerra Fría y los conflictos actuales. Antes el peligro era evidente, casi tangible. Hoy es difuso, distribuido y muchas veces invisible, pero sigue estando ahí. La historia no elimina los conflictos, solo cambia la forma en que ocurren. Y entender esa evolución es clave para entender el mundo en el que vivimos ahora.